Ya está aquí Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación. Don Hugo, bienvenido al set móvil de Primer Plano. Se han publicado ayer modificaciones al currículo nacional del Ministerio de Educación, básicamente redefiniendo en el currículo el concepto de sexo, el concepto de género y otros conceptos que han desatado una polémica, a mi juicio, desgastante para la sociedad y altamente polarizante. El concepto sexo, ¿cómo se ha redefinido, por favor? Bueno, el concepto sexo básicamente lo que se define es como un concepto en el cual se reconoce que existen varones, que existen mujeres, pero que además de estas dos variables existe una relación afectiva, existe una relación moral, una relación ética que juega, digamos, en lo que significa la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad de las personas. ¿Esto de alguna forma reconoce alguna ambigüedad en el texto anterior? ¿Por qué la precisión? Básicamente, por lo que hemos conversado con la ministra Martens, es que uno de los grupos que ha venido presionando, digamos, por modificaciones al currículum, lo que sugería para poder, digamos, tender a calmar los ánimos, era que sería aconsejable que el currículum incluya un glosario de términos, y que ese glosario de términos pueda aclarar el alcance de estos conceptos de género, de sexo, de sexología, de igualdad de género, ¿no? Y entonces es esa la razón por la que se ha incorporado, por un lado, estos conceptos, y por otro lado se ha modificado dos palabritas de la página 17 y 32, en donde el currículum aludía a que la capacidad que se iba a lograr es vive plenamente tu sexualidad, ¿no? Ahora se ha cambiado lo de plenamente por valora y desarrolla responsablemente, ¿no? Entonces eso es una fórmula que el Ministerio de Educación ha tratado de negociarla con los grupos que han estado en contra de la posición del currículum. Nos la pasaron a nosotros la analizamos y pues se llegó a una recomendación que es la que al final de cuentas ha tomado el Ministerio de Educación. ¿Esto se ha discutido con grupos de padres? Se ha discutido con grupos de padres, con sectores de la iglesia, tanto evangélica como la iglesia católica. Ya, ¿eso no? ¿Cuándo se ha discutido? En las últimas semanas, hasta la semana pasada. ¿Después de la marcha o antes de la marcha? Antes de la marcha. Antes de la marcha. Más o menos han estado en conversaciones unas 2 semanas previas antes de la marcha. Los opositores al currículo sostienen un eslogan, con mis hijos no te metas. Y esa frase lleva como argumentación que la educación sexual es un asunto de los padres. ¿Por qué el Estado no le deja a los padres la educación sexual? ¿Por qué el Estado se inmiscuye, recogiendo el tenor de este reclamo, en la educación sexual? ¿Qué tiene que ver el Estado con la educación sexual? Bueno, en primer lugar, al Estado le corresponde constitucionalmente una obligación respecto de la educación de todos los ciudadanos del país. Lo segundo es que, digamos, ciertamente que la familia es el principal factor, digamos, de educación, de formación de sus hijos, pero en el plano realista lo que vemos es que padre y madre cada vez son personas más ocupadas. Muchos no tienen posibilidades de diálogo casi con los hijos, y así lo tengan, el tratamiento de estos temas aún es mucho más difícil para una gran mayoría de padres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen temor, porque no conocen suficientemente bien el tema, ¿no? O porque consideran de que los chicos ya aprenderán,
¿no? En la calle. Y terminan aprendiéndolo en la calle. Lo que decía, por ejemplo, una activista evangélica el otro día, nos lo decía a nosotros, es que ellos prefieren, ¿no?, los críticos, los opositores al currículo, que se mencione igualdad de oportunidades, no igualdad de género, porque ellos dicen que el género no existe, que es una deformación de la modernidad y de quienes de alguna forma quieren imponer una agenda gay. Básicamente ese es el tenor. Sí. ¿Qué es género? Y dígame, ¿cuántos géneros hay? En realidad, lo que se reconoce es que biológicamente las personas nacen varones o mujeres, pero que incluso desde el nacimiento pues hay algunos genes que puede tener una persona, que lo que hace es que muchas veces desde muy pequeños ya los chicos muestren ciertos comportamientos que no corresponden exclusivamente o a un varón o a una mujer, se van desviando poco a poco. ¿No corresponden a un varón o una mujer o no corresponden a un estereotipo de varón o mujer? A un estereotipo exactamente de varón o de mujer, ¿no? Y entonces el tema está en que la sociedad tiene que aceptar ese tipo de situaciones, porque no es solamente un caso, son muchísimos casos y esos niños o esas personas tienen tanto derecho de vivir con bienestar, de ser respetados como cualquier otro chico normal. El párrafo uno de los párrafos que había desatado la polémica, el de la famosa página 16, que aparece en la página 11 de la época de Belaúnde, ¿no? Pero decía, ¿no?, el anterior: todas las personas, independientemente de su identidad de género, decían, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo es posible? Tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. El texto ha cambiado. Sí. Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse. La igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. De mujeres y varones. O sea, ya no hay una aparente ambigüedad. Así es. Que habla de géneros, que incluso se hablan de más de 50 géneros. Sí. ¿No? Sí. Y todo eso, como le decía, es producto de una conversación que ha venido teniendo el Ministerio de Educación con algunos actores que justamente han sido los que han venido reclamando mayores precisiones. En medio de todo, indudablemente que estas posiciones extremas a lo que ha llevado es a que el Ministerio aclare mejor, digamos, el contenido de la propuesta curricular. Y lo que sí creo que es bien importante y es una responsabilidad del Ministerio es hacer capacitaciones serias, capacitaciones amplias y mucha difusión de materiales para padres de familia y para profesores, para que se transmita de la mejor forma, digamos, lo que se quiere en términos de formación sobre este tema, ¿no? Porque el problema es que ya estamos, el año escolar ya empezó. No, el lunes arranca. Sí, pues, no, ya empezó. O sea, oficialmente entonces, es el lunes, ¿no? Exactamente. Oficialmente en las escuelas públicas, en la ciudad ya empezó. Claro. ¿No? Entonces, quizás lo deseable hubiese sido no apresurarse tanto, porque el currículum pues se aprobó recién en el mes de diciembre, ¿no? Y no ha habido tiempo para hacer todas estas acciones ¿No previas. sienten, a lo que me está diciendo, no sienten que quizá de manera introspectiva en el ministerio han podido decir, oye, nos ha faltado difundir un poco más este currículo, creo que debimos, ¿no?, como un acto de contrición, ¿no? Acá nos fallamos en esto, comunicarlo más, ¿sí? Sí, no, ¿fallaron ahí? En eso son conscientes de que todo esto ha ido sobre la carrera. Lo que no habían previsto, digamos, dentro de su planificación es que este movimiento iba a surgir casi al final de la gestión de Saavedra y que se iba a acentuar mucho más ahora, ¿no? ¿Han reconocido o han detectado que actores políticos se han aprovechado de este desconocimiento del currículo para hacer política con ello? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí y claro, muchos habían denunciado previamente las debilidades
digamos, de todo el programa de implementación curricular, ¿no? El documento de currículum nacional como documento es un documento que creo que ha sido bastante trabajado, son cuatro años y medio que ha trabajado el ministerio para tener una versión de currículum que puede contentar a algunos, poner algunas ciertas reservas en otros, pero hay un material importante, ¿no? El tema, y esa era preocupación del Consejo Nacional de Educación, es empezamos este año, empezamos el año siguiente, justamente para dar tiempo a resolver problemas. ¿Lo pensaron en algún momento? Claro que sí, lo hemos puesto por escrito. ¿Sí? A las autoridades del ministerio. ¿Y usted qué pensaba? ¿Que debió empezar mejor el otro año? Yo pensaba que debía empezar el próximo año porque justamente por estos problemas hay necesidad de capacitar, hay necesidad de hacer textos en función de esta propuesta. Por ejemplo, el currículum. ¿Y por qué correr? Ya viene de un tema que se asocia un poco a la propia continuidad del ministro Saavedra, ¿no? Yeah. Que se quedó, ¿no? Cuando él llega al ministerio ya encuentra un trabajo de avance, de revisión curricular que tenía 2 años. Él lo continúa. Si acaba el gobierno, son prácticamente 5 años trabajando el currículum, y que se acabe el gobierno y no se apruebe el currículum no era un buen síntoma, ¿no? Yeah. Entonces decidieron aprobarlo, y un poco la presión de los propios técnicos en el ministerio hizo que el ministerio optara por decir, este año empieza el currículum, no empieza en toda la educación inicial, primaria, secundaria, sino en las escuelas primarias urbanas. Pero si hubiese empezado el otro año, quizás nos hubiéramos ahorrado toda esta discusión desgastante, ¿no? Esa es una posibilidad que claro, ahora se ve, y nosotros la habíamos recomendado, ¿no? Creíamos que era mejor porque, por ejemplo, hay un concepto en el currículum que por primera vez aparece, que es el de estándares, ¿no? Si uno pregunta a un profesor qué es un estándar, posiblemente nadie va a saber cómo contestar porque no han sido capacitados. Es la primera vez que escuchan un concepto que va a permitir evaluar logros de aprendizaje de los estudiantes, pero eso requiere capacitación. Entonces, la idea era hacer una capacitación durante este año. ¿Se ha retrocedido con estos cambios o no? No, yo creo que siempre hay un avance, ¿no? Pero lo que el Ministerio de Educación tiene que pensar y tiene que convencerse es que, si bien insiste en la implementación este año, esta implementación va a ser un proceso progresivo, y que pensar en una aplicación plena, digamos, del currículum va a demorar unos 3, 4 o 5 años, ¿no? 5 años. Sí, porque en primer lugar, los profesores están cansados de tanto cambio curricular, ¿no? Están trabajando en un cambio que sugiere el ministerio, y al próximo año viene otro cambio, y entonces ya los desorienta, ¿no? Y muchos de ellos, a final de cuentas, no hacen caso al currículum nacional, sino enseñan lo que les parece. ¿Y los profesores acaso están capacitados plenamente para enseñar esta nueva currícula? Justamente por eso es que no, era importante, claro, y por eso era importante dar un espacio para la capacitación. Bueno, pues ya estamos, ya está el barco, ¿no? Ya está, ya el año escolar empieza, entonces sí hay que organizar un buen sistema de monitoreo, ¿no? Para ver, sobre todo en esos temas que tienen que ver con género, cómo se está aplicando, porque el ministerio puede poner un glosario, puede poner muchas orientaciones dentro del currículum, pero al final de cuentas es el profesor con sus alumnos quien va a trabajar y tratar los temas, ¿no? Entonces, si no apoyamos a los profesores, va a ser bien. 5 años, ¿no? Lo que me dice, 5 años para implementarse todavía. Sí, hay mucho jamón que cortar. Le agradezco. Okay, Hugo, ¿eh? Hasta la próxima.